¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por ese canto. Bueno, pues quisiera saber en esta tarde, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Si usted nos visita por primera vez, nada más quisiéramos que nos levantara su mano, nada más para ver si tenemos visitantes. A ver, tenemos visitantes, tenemos también aquí. ¿Alguien más? Tenemos de este lado también visitantes. Por aquí tenemos a alguien. Bueno, vamos a darle un aplauso a nuestros visitantes. Sean bienvenidos. Es una bendición nuevamente tenerles aquí. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. Y si ya lo encontraron, nos ponemos de pie y vamos a leer de una manera alternada estos 10 versículos. Vamos a leer los 10 versículos, hermanos, para que usted entienda mucho mejor la explicación, la aplicación de este mensaje. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias una vez más por traernos con bien a la iglesia. Ahora le pedimos que bendiga esta predicación, bendiga las enseñanzas con los maestros, ayúdeme a hacer una bendición, salve a cualquier persona que no tenga seguridad de la salvación de su alma. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Tenemos aquí una de tantas historias en el Nuevo Testamento de los milagros del Señor Jesucristo. Se nos habla aquí de una persona. No era cualquier clase de persona. La Biblia nos habla acerca de un centurión romano. Este hombre era un encargado, un oficial, capitán de 100 soldados del ejército de Roma. Las creencias que había en los romanos era acerca de creer en muchos dioses. Al igual se mezclaba con los mitos griegos, la filosofía. Pero este centurión, hermanos, marcó una diferencia.
este hombre fue algo especial y recibió de parte de Jesucristo un milagro no para él, no para su familia, un milagro para uno de sus siervos. Y a través de los siglos se ha hablado y hemos hablado actualmente de los milagros de Dios. Creo que todos necesitamos ahora o en su momento necesitamos milagros de Dios, donde el ser humano no puede hacer nada, donde el ser humano, la ciencia llega a su límite, donde el dinero llega a su límite y no se puede hacer nada, necesitamos milagros de Dios. Hay quienes el día de hoy necesitan un milagro económico, un milagro en la salud, un milagro matrimonial, un milagro en los hijos. No hay esperanza humana, no hay esperanza en ninguna persona o familiar. La esperanza es un milagro de Dios. Y quiero decirles en esta tarde a todos ustedes que Dios todavía hace milagros y que Dios seguirá haciendo milagros. Y que no es el problema de Dios el no ver un milagro, no es el problema de Dios de no ver una maravilla en nuestra vida, en nuestra familia. Siempre el obstáculo para ver maravillas y milagros de Dios tiene que ver con nosotros. Dicen que la mayoría de accidentes de avión, si no es que casi todos los accidentes de aviones, el problema nunca ha sido el avión, ha sido un error humano, no la nave. Alguien cometió un error y hubo un accidente. Y en el caso de lo que estamos hablando, el problema de no ver milagros, el problema de contestaciones, de oraciones no contestadas, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, hermanos, con nosotros. Tuvimos a nuestro hijo Jonathan, que es pastor ahora en Houston. Mi esposa me platicaba que estaba un poco preocupado. Vino también a aprovechar a hacerse unos estudios médicos y mi esposa me decía que estaba algo preocupado. Y le recordó mi hijo Jonathan: mami, no tendrá que ver lo que aparentemente nos está pasando, no tendrá que ver aquella cirugía que me hicieron cuando yo era un niño. Y se me vino a la mente que cuando él era un niño tenía un pequeño tumorcito en su cuerpo que nos comenzó a preocupar porque crecía y crecía, no aceleradamente, pero iba creciendo, iba siendo más incómodo ese tumor en el cuerpo de nuestro hijo Jonathan. No un tumor canceroso, no un tumor peligroso. No sabíamos que no era peligroso, después nos enteramos que no era nada así tan grave. Y fuimos a un médico en la ciudad de Celaya. Y los hospitales particulares son carísimos allá en la ciudad de Celaya, carísimos. Y lo único que teníamos eran 600 pesos que nos había costado trabajo juntar esos 600 pesos. El hospital se llama el Hospital Celayense. Entramos con un médico cirujano y le dijimos al médico la situación de nuestro hijo. Y él, al escuchar lo que él tenía, lo que a él le pasaba, nos dijo: si es necesario hacerle una cirugía. Y yo le dije: y doctor, ¿en cuánto sale la cirugía para mi hijo? Él dijo:
7,000 pesos le cuesta la cirugía. 7,000 pesos era una cantidad muy grande en aquel entonces. 7,000 pesos le cuesta la cirugía. Y nos quedamos callados. Dijo, a ver, bajen a su niño, vénganse, síganme. Y nos metió ahí a una sala. Vinieron 2 enfermeras, una de ellas a poner anestesia, y delante de nosotros le pusieron la anestesia, le hicieron esa cirugía ambulante que le llaman. Vimos, estuvimos observando. El doctor dijo, ¿saben qué? Ya está, ya sacamos ese tumorcito, ahorita se viste, ahorita que ya lo alisten, suben a mi oficina nuevamente. Y mi esposa y yo dijimos, ¿y ahora? 600 pesos era lo de la pura consulta. Y subimos a su oficina al doctor, y pues yo un poquito preocupado, ¿verdad? Le dije, y ahora, doctor, pues ya está operado mi hijo, ahora, ¿cuánto le vamos a deber? Dijo, ¿cuánto me dijiste que traías? Le dije, pues nada más lo de la consulta, 600 pesos. Dijo, te cuesta 600 pesos, pueden irse, no hay problema de lo demás. Ni nos conocía. No sabía nada de nosotros. Hermanos, Dios hace milagros. No es el problema Dios, el problema somos nosotros. Mire lo que la palabra de Dios nos habla acerca de este centurión. En primer lugar, quiero que vea usted el versículo número 2, lo que nos dice de este centurión romano. Versículo 2. El siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Primer cosa de este hombre, a quien Dios escuchó, a quien Dios le concedió un milagro. Dice la Biblia que este hombre adinerado, de renombre, honrado, este hombre tenía a un criado, tenía a un siervo, y dice la palabra de Dios, a quien quería mucho. Tú ni siquiera a tu esposa quieres mucho. ¿Cómo vas a amar a un siervo? Un criado. No solamente lo quería, dice la Biblia, lo quería mucho. No era racista, no discriminaba, no pisoteaba, no humillaba a su siervo. Dice la Biblia, lo quería mucho. Estamos en una sociedad de gente que discrimina por el color, por la pobreza, racistas. Hay mucha gente así, pero él era diferente. Él quería mucho a su siervo. ¿Sabe, hermanos? El amor siempre hará una diferencia. Puedo darme cuenta que Dios escucha la oración, Dios escucha el ruego, Dios hace milagros a la gente que ama a los demás. Pareciera que la iglesia no ha aprendido, hermanos, que no solamente tenemos que amar a los que nos aman, no solamente tenemos que amar a los que nos caen bien. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores, a pesar de fallarle, a pesar de ser malvados, a pesar de ser crueles, la Biblia dice que Dios nos ama y dio a su Hijo por nosotros. Quisiera que no fuera así. Pero estoy hablando a personas sentadas en esta tarde aquí, que aborrecen aún a sus familiares, que aborrecen a lo más cercano que debería de estar en su corazón.
y tienen una buena relación con gente malvada y viciosa, pero la gente a quien más deberían apreciar, a quienes más deberían querer, a quienes más deberían de amar, es a sus seres amados más cercanos. Pero ¿sabes por qué no los amas y los aborreces? Porque algo te hicieron. Algo te hicieron. Pero ¿qué le hemos hecho tú y yo a Dios? Nos hemos equivocado muchísimas veces, y a mí la Biblia dice que Dios nos sigue amando. ¿Tú crees que este criado era perfecto? ¿Era sin pecado, sin errores, que todo lo hacía bien, que todo le salía bien? No, no, hermanos, este centurión amaba, quería mucho a su criado. Con esos malos sentimientos de amargura, de odio, de rencor, de venganza, ¿cómo se nos ocurre esperar un milagro de Dios, hermanos? Estamos mal de la cabeza, estamos equivocados. Pero segunda cosa, hermanos, ahí en el versículo 3 dice la palabra de Dios: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió uno de los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí hay una segunda cosa importante para ver milagros de parte de Dios. Dice la palabra de Dios una vez más: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. ¿Qué es lo que estamos oyendo hoy en día? Maldiciones, groserías, chistes, canciones, palabras vulgares. Este hombre escuchó hablar de Jesús, que Él estaba haciendo ver a los ciegos, caminar a los paralíticos, hablar a los mudos, limpiar a los leprosos, liberar a los endemoniados, resucitar a los muertos, alimentar a los hambrientos. Escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué produjo en él el estar escuchando de Jesús? Fe. Fe le produjo. Esta semana, con este calor que está haciendo, estábamos ganando almas por las calles, predicando el evangelio. Me acerqué a un pequeño grupo de personas, y cuando me acerco a hablarles de Jesús, cuando me acerco a hablarles del amor de Cristo, uno de ellos se levanta y se va. ¿Sabe qué? No quiso escuchar de Jesús. Se fue rápidamente. Pero mire, hermanos, nada más escúcheme. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a creer en el poder de Dios? ¿Cómo van a poder creer en un milagro de Dios si no escuchan de Jesús? Estoy procurando todas las noches, hermanos, todas las noches, dormirme escuchando acerca de Jesús. Todas las noches. Si alguien dice: pastor, yo quiero tener una fe fuerte, quiero que mi fe se eleve hasta el cielo, quiero confiar plenamente en Dios, deja tus tristes novelas y tu Face y ponte a escuchar de Jesús. La gente, no toda, pero hay mucha gente que en sus problemas, donde la medicina no puede hacer nada, donde el dinero no puede hacer nada, buscan al brujo, buscan al ídolo que le llaman la Santa Muerte, buscan a los adivinos.
por qué hacen eso? Porque no están escuchando de Jesús. A mí la Biblia me sigue diciendo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vas a poder creer más en Dios. Tu fe va a crecer. Vas a experimentar la contestación de Dios y ver los milagros de Dios. Y tu fe va a crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por causa de qué? De escuchar de Jesús. Este centurión, su nación, los ciudadanos como él, tenían su creencia en muchos dioses. Creían en mitos, en la filosofía, pero él escuchó de Jesús y creyó en Jesús y le rogó a Jesús que sanara a su criado, a su siervo. Pero número 3, mire lo que dice el versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto. Es digno que le concedas esto. Versículo 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Sabe? Este romano amaba a los judíos. Ellos estaban bajo el poder del imperio romano. Pero este era un hombre noble que amaba a la nación judía. Dice, porque ama a nuestra nación. Pero lo que dicen esos judíos que fueron a Jesús, le dijeron: es digno de que le concedas esto. Yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, y la gente que pudiera escucharme allá afuera, yo me pregunto, ¿somos dignos de que Dios nos conceda un milagro? ¿Somos dignos? Me recuerdo de un hombre, hermanos, no se me ha de olvidar. Tuvo su primer hijo varón, su primer hijo. Nació su hijo. Creo que a los 2 años, si no me equivoco, ya no recuerdo exactamente, pero posiblemente a los 2 años, de repente se enferma su primer hijo varoncito, que les había traído alegría a este matrimonio. Y comienzan a pedirle al Señor por la salud de su niño. Y resulta que el niño muere. Y al morir su niño empieza a amargarse contra Dios y a blasfemar contra Dios. Y por años vivió amargado contra Dios. Pero era un borracho, peleonero, mujeriego, desobligado, blasfemo. ¿Era digno de que Dios lo escuchara? No, hermanos, no. ¿Acaso fue Dios quien mató a su hijo? No. Es la herencia, el resultado del pecado de los padres. Pero Dios estaba a escuchar y hacer el milagro o no hacer el milagro. Pero la pregunta es, ¿era digno de que Dios lo escuchara si era un blasfemo, borracho, mujeriego, maldiciente, grosero, que vivía alejado de Dios toda la vida? Pues claro que no, hermanos. Dice la Biblia, los judíos dieron testimonio: Señor, este soldado, este centurión, este hombre romano es digno de que lo escuches, es digno que le concedas el milagro, él es digno de que le concedas eso, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de salud? Pero la pregunta es, ¿somos dignos?
No, hermanos. Y si algo sucede, no es porque somos dignos, es por la misericordia de Dios a nosotros o ese ser que amamos. Pero no es porque somos dignos. Pero ¿qué tal si somos dignos? Tenemos garantías de que Dios pueda escuchar nuestras oraciones y podamos ver milagros, hermanos. Él ama a nuestra nación. ¿Qué era la nación judía? La nación judía, hermanos, era el pueblo de Dios, el elegido por Dios. Hay personas en el mundo de muy alto nivel. Hay hombres millonarios, grandes intelectuales, grandes profesionistas, que literalmente, y puedo comprobárselos, grandes funcionarios a nivel internacional que aborrecen la iglesia, aborrecen a los cristianos, aborrecen a Dios, son blasfemos. Y llegan al punto en el que su dinero no los puede salvar de una enfermedad. La ciencia no los puede ayudar. ¿Y sabe qué necesita esa gente? Lo mismo que usted y yo. Un milagro del que todo lo puede. Un milagro de Dios, hermanos. Está por salir una película documental de una historia real que no se vivió, que se está viviendo en el mundo, hermanos. Esta historia habla de hombres del más alto nivel, hombres poderosos y adinerados que aborrecen el cristianismo, que aborrecen a Dios, que aborrecen al pueblo de Dios, que están comprando órganos y sangre de niños, que secuestran otros para salvar la vida de sus hijos o para darles salud y larga vida a los cuerpos de estos hombres perversos y crueles. Documentado con hechos. Atreverse a secuestrar y abrir el cuerpo de un niño y sacar sus órganos, sacar su sangre, porque ellos no pueden recibir un milagro de Dios, porque son malvados y aborrecen al pueblo del Señor, que es la iglesia, hermanos. Este hombre fue escuchado y recibió el milagro. ¿Por qué? Porque amaba al pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo puedes tú esperar un milagro de Dios si no amas ni a tu propia iglesia? La iglesia es, hermanos, el pueblo de Dios. Pobre gente, y yo sé que muchos lo hacen en ignorancia, y tú y yo quizás lo hicimos en ignorancia, de aborrecer antes de conocer la iglesia, de conocer a Cristo. Nos llegamos a burlar. Esos aleluyas, esos hermanitos que les lavan el cerebro, esas nahualonas que están perdiendo su tiempo. Pobres de ellos. Pero así como Dios tuvo misericordia de nosotros, que Dios tenga de ellos también. Pero este hombre, hermanos, recibió el milagro. ¿Por qué? Porque él amaba al pueblo judío. Y otra cosa bien importante, hermanos. Ahí en el versículo 4 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: Él es digno de que le concedas esto. Versículo 5 dice: porque ama a nuestra nación. Y luego fíjense lo que dice ahí, hermanos, qué interesante. Y nos edificó una, ¿qué, hermanos? Una sinagoga. Nos edificó una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Donde se reunían los judíos, especialmente en el día de reposo. ¿A qué se reunían?
a estudiar la palabra de Dios. Él era un romano. Su nación tenía otras creencias. Y en lugar de perseguirlos, en lugar de destruir las sinagogas como otros lo hicieron, en lugar de destruir el templo como otros lo hicieron, él, hermanos, les edificó un lugar donde se reunieran para escuchar la palabra de Dios. Y era romano. ¿Sí están aquí? Aprendan esto, hermanos. La iglesia es la casa del Señor. Este edificio, estas instalaciones son consagradas, han sido separadas para estudiar la bendita palabra de Dios. ¿Cómo crees que te va a ir en la vida si usas estas instalaciones para esconderte en un salón y besuquearte y manosearte? ¿Cómo crees que Dios va a escuchar tu oración si vienes a esta iglesia con las intenciones de caer en adulterio? Si vienes a esta iglesia a drogarte, eres un triste perverso que no tienes temor de Dios. Y ay de ti, triste marihuano. Si tienes ese vicio, vete al desierto. Vete a las casas baldías. No vengas a la casa de Dios a drogarte o emborracharte. ¿Cómo? Un hombre romano. No era judío. No era un hombre que había conocido a Dios como lo conoció esta nación. Y tenía tanto respeto a la palabra de Dios que les mandó a hacer un lugar donde estudiaran la Biblia. La gente de hoy, hermanos, si era inconverso, la gente de hoy, hermanos, gasta en fiestas, en vicios, en diversiones, en el lujo. ¿Y cuántos templecitos hay, hermanos? Hechos de cartón y madera vieja, y láminas podridas y piso de tierra, y como bancas, bloques quebrados de los que sobran de las bloqueras. Ahí están estudiando la palabra de Dios. Hoy la gente puede pasar y ver a niños y ver a ancianos y ver a un hombre que está intentando enseñarles la Biblia para que sean mejores personas. ¿Quién dice ahí está un bulto de cemento? Ahí están 100 bloques, ahí está una banca, ahí están 10 láminas. No, hermano, la gente lo único que quiere es gastar su dinero en diversión, en fiestas, en vicios, pero no les importa, hermanos, los lugares donde se enseña la Biblia que puede cambiar su colonia, su sociedad, su nación, su ciudad, su colonia. Él tenía una visión, hermanos. Él no era un supermillonario, pero les mandó a hacer una sinagoga. No era parte del pueblo de Dios. ¿No cree que es una vergüenza para los que conocemos a Dios? ¿No cree que es una vergüenza para los que venimos a esta iglesia? Que mejor un inconverso haga algo por nosotros que nosotros mismos por este lugar. ¿Cuántas veces les he dicho yo a ustedes, hermanos? Cuando les he dicho, hermanos, apoyen para tener mejores baños. ¿Para quién son los baños? Para ustedes y su familia. ¿Para quiénes son las cunitas? Para sus bebés que nacen. ¿Para quiénes son esas sillas? Para ustedes. ¿Para quiénes estas paredes pintadas? Para que ustedes estén mejor. ¿Para qué un día pediremos abanicos? Para que usted no esté ahí. No hablo a gente que no tiene. Hablo a gente en esta iglesia que sí tiene, pero que son codos, hermanos. Y son hasta deshonestos, que en lugar de ayudar a la iglesia, usan la iglesia para sacar dinero de esta pobre iglesia. ¿Cómo puede decir, Dios mío, haz un milagro en mi niña, haz un milagro en mi matrimonio, haz un milagro con esta enfermedad, haz un milagro con esta deuda? ¿Qué estás haciendo por tu iglesia? ¿Qué estás haciendo?
cristiano este hombre, no era judío este hombre. Y hermanos, y les edificó una sinagoga para que pudieran estudiar la palabra del Señor. Me recuerdo, hermanos, que estando yo en mi casa, me dijeron: pastor, lo buscan 2 hombres ahí en el patio. Y ustedes se recuerdan, hermanos, cómo se ponían los charcos de agua y el lodo allá afuera. Y nuestro estacionamiento, hermanos, lodo y charcos de agua, tierra, polvo. Y salí y vi a 2 hombres que andaban caminando y me dijeron: ¿usted es el pastor? Le digo: sí. Y el más grandote, que ahora es alcalde en el Carmen, le dijo a otro, con el que venía, dijo: oyes, ¿cuánto tiempo nos llevamos a pavimentarle al pastor todo este templo? Y dijo: unos 2 meses nos llevamos. Pastor, cuente con eso, en 2 meses todo va a estar pavimentado para ustedes, sin costo alguno, ni un peso tiene que pagar. Nos tiraron más de 2 millones de pesos de concreto y por eso podemos caminar y no enlodar nuestros pies. No era de la iglesia, no era cristiano. Y nosotros que sí somos de la iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? Este hombre, hermanos, les edificó una sinagoga donde pudieran estudiar la palabra del Señor. Hoy, hermanos, hay grandes edificios, grandes restaurantes, grandes hoteles, hermanos, grandes penales porque ya no caben los presos, grandes hospitales, grandes panteones. Pero escúcheme, si hubiera grandes iglesias en cada colonia, en cada ciudad, en cada nación, no habría grandes hospitales, ni grandes cárceles, ni grandes panteones. Disminuiría la enfermedad, disminuiría el crimen y la muerte. Pero por tener iglesias pequeñas en la miseria y nadie voltea a hacer algo por ellas, tendremos una sociedad sufriendo y muriendo, hermanos. Una cosa más, era un hombre humilde a pesar del liderazgo que tenía. Versículos 6 y 9 dice la palabra de Dios: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Sabe qué está diciendo aquí este hombre, hermanos, este centurión? Dice: yo tengo una autoridad sobre mí, pero tengo también a hombres que están bajo mi autoridad. Y yo le digo a uno: ve y va. Le digo al otro: ven y viene. Le digo al otro: haz esto, y lo hace. Tú nada más, Señor, di la palabra y mi siervo se va a sanar. Esperamos ver milagros de Dios. Hay gente, repito, que está amargada con Dios y dicen: no, Dios no existe, Dios no escucha, Dios es pura fantasía, no hay milagros, no hay maravillas. ¿Cómo vamos a poder ver, hermanos, milagros en una sociedad tan rebelde? Nunca había habido tanta rebeldía desde que nací como la hay en el día de hoy. Tanta rebeldía. La gente rebelándose a sus autoridades, rebelándose a los padres, rebelándose a los patrones, rebelándose a los líderes espirituales, rebelándose los alumnos o los maestros en las escuelas, y principalmente rebelándose a Dios. Este hombre no.
Dijo, yo tengo una autoridad. Y yo también soy autoridad. En otras palabras, tú eres una autoridad divina. Tú nada más di la palabra y mi siervo, yo sé que se va a sanar. Humilde este hombre, hermano. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 10. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo y había estado enfermo de muerte. Perdóneme por tener que decir esas palabras, hermanos, pero quisiera yo despertar la conciencia en esta tarde de todos nosotros. La verdad es que como seres humanos somos convenencieros. Convenencieros. Y no solamente convenencieros, hermanos, somos hasta hipócritas. Convenencieros, ¿por qué? Porque el ser humano quiere sacar provecho de todo lo que Dios puede hacer por nosotros, sin hacer nada de lo que Él nos pide que hagamos. Queremos dinero, casa, salud, años de vida. ¿Y para qué? ¿Para qué? Algunos quieren salir del hospital, ¿para qué? Para seguir de borrachos. Algunos hermanos, ¿cuántos no salen de la cárcel a lo mismo, a robar, a secuestrar, a matar? Salen a lo mismo. ¿Cuántas veces han venido madres a decirme, pastor, ore por mi hijo, está en la penal, ruégale a Dios para que salga de la penal? ¿Para qué? ¿Para seguir secuestrando, robando, vendiendo droga? Y la otra, hermanos, como que le hacemos que somos, pero no somos. Como que hacemos y no hacemos. Como si pudiéramos engañar a Dios, hermanos. Hacer las cosas por provecho. ¿Sabe? Este centurión, antes de pedir el milagro, ya había hecho todas esas cosas. Antes, ya lo había hecho. Había un predicador, hermanos, y termino con esta pequeña y sencilla historia. Había un predicador en un pueblo, se llamaba Juan. Todo el pueblo sabía, hermanos, que Dios le contestaba a Juan. Llevaban a sus hijos, iban ellos enfermos. Problemas que había en el pueblo, sabían a quién ir. A Juan. Es un testimonio, hermanos, de siglos pasados. Todos sabían que Dios escuchaba a este hombre llamado Juan. Y un día le preguntaron, Pastor Juan, ¿por qué usted cree que Dios lo escucha y le responde sus oraciones? Y él dijo, yo creo que Dios me escucha y me responde porque siempre he sido agradecido con Dios. Yo duro más en mis oraciones agradeciéndole a Dios que pidiéndole algo a Dios. ¿Cómo están tus oraciones? ¿Pides más que agradecerle? El diablo nubla nuestra mente para no ver tantas cosas innumerables que Dios hace por nosotros, por lo cual deberíamos de agradecerle a Dios. Esta mañana, como todos los días,
cuando menos dedico 10 minutos, cuando menos 10 minutos de mi oración, solamente dándole gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. ¿Somos dignos? Si hemos recibido algo es por la misericordia de Dios, no porque somos dignos. Pero ¿qué tal si somos dignos? ¿Cuántos milagros Dios no nos puede conceder? Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, aquí hay personas sentadas que necesitan un milagro. Un milagro en su matrimonio. Un milagro en sus jóvenes. Un milagro en su niño. Un milagro en su deuda. Un milagro en su salud. Un milagro en esa amenaza que teme por su vida. Un milagro en su negocio. Un milagro en el área donde están sirviendo a Dios. Señor, usted puede y siempre lo ha hecho y lo podrá hacer. Pero no estamos haciendo lo que debemos de hacer como cristianos para ver maravillas. Perdónenos, ayúdenos a ser dignos de que nos responda. Ahora le pido por la salvación de cualquier persona que está aquí, que no tiene seguridad de salvación. Bendiga esta invitación. Si Dios te habló, no tardes en venir al altar. Este hombre fue humilde a la autoridad divina. ¿Habrá alguien en esta tarde que dirá: pastor, yo estoy visitando esta iglesia, yo no sé a dónde voy si muriera hoy, yo quisiera hoy entregarme a Cristo, yo quiero ir al cielo, no quiero ir al infierno, quiero que Dios cambie mi vida, hoy estoy aquí, quiero entregarme a Cristo? Ore por mi predicador. Nada más hágame un favor, levánteme su mano donde usted se encuentre, diciéndome: pastor, ore por mí, yo quiero entregarme a Cristo. No le dé pena. Veo una damita allá, mire qué amable. ¿Alguien más? Mire, ya se levantó la primera mano. ¿Alguien más dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia, yo en esta mañana veo dos manos allá, dos caballeros, manos ganadores de almas? ¿Alguien más dirá: mire, ya se levantaron 3 manos, 4, 5 manos, 2 adolescentes aquí? Ayúdenos, por favor. ¿Habrá alguien más? Mire, ya se levantaron varias manos. Allá veo otro adolescente allá atrás, otra mano allá. ¿Alguien más dirá: pastor, yo quiero hoy entregarme a Jesucristo? Ore por mí, pastor, yo quiero entregarme a Cristo hoy. Ore por mí, pastor. Hermanos y hermanas, qué maravilloso es ver un milagro de Dios. Qué maravilloso sería ver a tu esposo sobrio después de tantos años de ser borracho. Qué maravilloso es ver a tu hijo salir de la penal transformado. Qué maravilloso sería tener esa salud que tanto has deseado. Qué maravilloso sería que pudieras prosperar en tu negocio o en tu trabajo. Qué maravilloso es tener un hermoso matrimonio, una bonita familia. Qué maravilloso sería recibir ese dinero que tanto has anhelado para hacer algo que has soñado, que no es malo. Qué maravilloso es establecer una buena relación con aquellos familiares con quienes has estado enemistado por un malentendido. Qué maravilloso recuperar algo que ya tenías perdido. Qué maravilloso ver la mano de Dios haciendo grandes cosas en nuestra vida. Hermanos, vivamos de tal manera que seamos dignos de ser escuchados, dignos de que nos responda, dignos de ver grandes cosas que Dios haga con nuestras vidas. Este centurión recibió el milagro para su siervo. Padre Celestial, use a los ganadores de almas a que expliquen el plan de salvación con claridad y poder. Pido por esas manos que fueron levantadas,
que entiendan el mensaje y le reciban con todo su corazón. Pido por todos los hermanos y hermanas que hoy nos hemos comprometido porque usted nos ha hablado, ha despertado nuestras conciencias, nos ha hecho ver nuestros errores y necesitamos cambiar nuestras actitudes. Necesitamos mantenernos en contacto de estar escuchando su palabra para tener fe, de amar la iglesia, de amar a los más necesitados, de participar en edificar este lugar consagrado para seguirnos reuniendo. Ser obedientes y no ser rebeldes. Que tengamos seguridad de que somos dignos. Somos dignos. Que podemos mover su corazón para que usted nos responda de una manera asombrosa y sobrenatural. Que entendamos que el ser humano tiene límites donde ya no puede hacer nada. El dinero tiene un límite. Los hombres más sabios tienen un límite. La ciencia tiene un límite. Usted no tiene límites para sacarnos de nuestros apuros. Usted puede hacer grandes cosas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.